en una determinada labor. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes empiezan a determinar la capacidad de uso de la tierra, van a empezar a ver, ¿sí?, cuál es el máximo potencial que puede soportar. Por ejemplo, ustedes van a determinar que es solo bosque, que es un área específica para bosque. Ese es el uso definido, esa es su vocación. Y entonces ustedes cuando hablan de aptitud, es para qué otros usos se puede adaptar. Entonces, si ustedes tienen una área de terreno que es específica para bosque, difícilmente se va a adaptar para otros usos, porque vamos a estar degradando. Y por eso es importante que vean acá que les dice a ustedes que la aptitud del uso está en función de de la evaluación de tierras. ¿Qué conlleva esa evaluación de tierras? Ya vamos a hablar más adelante, pero tiene que ver los aspectos sociales, los económicos y los ambientales. Entonces ahí es donde deben de considerar ustedes esos aspectos. En otras palabras, ustedes solo para tener algunos datos ahí de referencia, la vocación de uso, ¿sí?, en los suelos de nuestro país, aproximadamente el 54% de la tierra tiene una vocación forestal y solo el 12% de tierra tiene una vocación agrícola. Entonces, para que vean ustedes ahí algunos datos que nos puedan ayudar al momento de evaluar la tierra en un determinado territorio. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Inge, una pregunta entonces, para que quede más claro, aptitud de uso, eh, la facilidad que se puede desempeñar, como usted decía, cuando trabajemos, miraremos el máximo de su potencialidad. Y la vocación de uso, no me quedó claro la vocación de uso. Sí, la vocación de uso es para lo que fuimos diseñados prácticamente. ¿Qué quiere decir? Nosotros venimos y vamos a determinar todas las características biofísicas del lugar. Y ustedes van a determinar, por ejemplo, que esa área es para agroforestería. Entonces ustedes dicen, mire, esta tiene una característica para ser un área donde podemos producir o darle un uso de agroforestería. ¿Sí? Esa es su vocación. Pero, ¿será que se puede adaptar a otros usos? Bueno, entonces ustedes empiezan a ver, de acuerdo a la categoría, a la clasificación que estén utilizando, ver qué otras alternativas nosotros podemos darle. Ah, bueno, ¿será que puede ser, en este caso, sistemas silvopastoriles o puede ser bosque? ¿Sí? Que son otros usos que nosotros podemos darle, que se puede adaptar, pero su uso, dadas las características biofísicas, nos indicarían que tendría que ser agroforestería en determinado momento. Hablando en otros esquemas, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen una vocación agrícola? Vean. Entonces, si miramos los resultados de las evaluaciones que ustedes hicieron para ver la vocación, pues resultaría que todos tienen una vocación agrícola. Pero ya cuando hablamos nosotros, nos podemos adaptar a otras carreras. Cuando salen ustedes de la escuela, pues algunos van a seguir directamente en la rama agrícola, porque esa es su vocación, o sea, para eso fueron. Pero resulta que alguno de ustedes termine
estudiando medicina, otros terminen estudiando leyes. Entonces se adaptan. O sea, su vocación es agrícola, pero ustedes tienen una adaptabilidad, ¿sí?, en función a lo que quieren hacer. Eso sucede también cuando hablamos nosotros de la tierra. No sé si quedó ahora más claro. Y en la aptitud es donde evaluamos los aspectos económicos y sociales. Correcto. Si te das cuenta, en la vocación solo se evalúan los aspectos biofísicos, ¿sí?, las características ambientales. Pero ya acá en la aptitud ya nosotros evaluamos la adaptabilidad, pero ya consideramos otros elementos, sobre todo porque venimos hablando que de aquí en adelante nosotros debemos de hablar de la palabra sostenible. Y la palabra sostenible incluye lo social, lo económico y la parte ambiental, o biofísica, como aparece acá. Ingeniero, ¿Sí? entonces la vocación de uso es, digamos, como bien dice ahí, el uso definido de esa tierra. Y en aptitud es como que evaluamos si se adapta a otros usos. Correcto. Así es. La vocación, como les indicaba a ustedes, es específicamente qué se adapta con estas características climáticas o características biofísicas. Y ustedes en la aptitud, pues hacen qué otros usos le podemos dar previo a esta evaluación. ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces ya definimos tierra, suelo, uso actual, cobertura, aptitud de uso y vocación de uso. Pero entonces aquí ya vamos a definir algunos otros términos que ya mencionamos también, que es capacidad de uso de la tierra. Entonces acá, como les indicaba, la capacidad de uso es el uso más intensivo que pueda soportar una unidad de tierra. Allí pueden considerar ustedes algunos elementos como la tecnología o algunos aspectos en el deterioro de los recursos naturales. O sea, al final acá lo que busca la capacidad de uso de la tierra es que nosotros no continuemos con el deterioro, que no sigamos con la degradación de nuestros recursos. Por eso nos dice que es el uso más intensivo que pueda soportar una unidad sin implicar deterioro de los recursos naturales. E intensidad de uso de la tierra se refiere al grado de intervención humana para la modificación de un determinado territorio, pero nos habla de la utilización sostenible de dichos recursos. O sea, si se dan cuenta, nosotros tenemos la capacidad, que es el uso más intensivo, y de acuerdo al uso que nosotros le demos, vamos a definir la intensidad de uso. Ya vamos a ver esa relación entre la capacidad y la intensidad. Ingeniero, ¿Sí? pregunta, no sé si cambió de diapositiva porque sigue en la diapositiva de uso. Sí cambié, pero vamos a ver ahorita otra vez. ¿Qué diapositiva miran ahorita? No se ve nada. ¿En dónde están ubicados?
Forestal es 1. ¿Todavía no se mira? No, ingeniero. Y ahorita van a llegar por ahí. ¿En biblioteca se mira bien? Ya se ve, ingeniero. Bueno, entonces vamos a continuar. Inge, no sé si puede repetir lo que dijo de capacidad de uso de la tierra. Ahorita vamos a repetir. Bueno, entonces les indicaba que capacidad de uso de la tierra representa el uso más intensivo que pueda soportar una unidad de tierra. Y la intensidad, en otras palabras, es la relación de uso que se da a la unidad de tierra con respecto a la capacidad de uso. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a indicar que si la capacidad de uso más intensivo es agroforestería, nosotros vamos a visualizar si el uso que la intensidad de uso, ¿sí?, va de acorde al uso más intensivo. Si nosotros vemos y estamos aplicando o tenemos establecido un sistema agroforestal, vamos a decir que la intensidad de uso, ¿sí?, tiene un uso correcto con respecto a la capacidad. O sea, que el uso que le estamos dando va de acuerdo con la capacidad de uso. Por eso van a darse cuenta ustedes que cuando hablamos de intensidad de uso, hay una clasificación, ¿sí?, porque como les indicaba a ustedes, es una relación de uso que se da a la unidad de tierra con respecto a su capacidad de uso. Entonces, repitiendo, que nos quede esto claro. ¿Qué es capacidad de uso de la tierra? El uso más intensivo que puede soportar una unidad de tierra. ¿Qué es la intensidad? ¿Sí? Es el grado de intervención, ¿sí?, pero que tiene una relación con respecto a la capacidad de uso. Y aquí vamos a ver dónde está esa relación, cuando nosotros hacemos una clasificación de la intensidad de uso. Y tenemos solo tenemos 3 niveles: uso correcto, subuso y sobreuso. Cuando nosotros hacemos o verificamos esa relación entre el uso que le estamos dando, ¿sí?, y la capacidad de uso que tiene esa unidad de tierra, nosotros podemos solo tener estos tres criterios. Ustedes pueden decir, mire, sí, la relación entre el uso que le estamos dando y la capacidad de uso que estaba establecida es la misma, o tienen coincidencia como aparece acá, que era lo que les indicaba. Si ustedes determinan que la capacidad de uso es agroforestería, con cultivos anuales, por ejemplo, y ustedes tienen un sistema agroforestal con cultivos anuales, pues ustedes le están dando el uso correcto, porque están haciendo uso en función al uso más intensivo que pueda soportar esa unidad de tierra. Si ustedes se dan cuenta acá, eso es lo deseable, que nosotros estemos haciendo uso con respecto a la intensidad máxima que pueda soportar dicha unidad. Eso es lo deseable. De coincidir.
Pero ¿qué pasa? Tenemos otras dos categorías. La de subuso es cuando nosotros, pues el uso actual o el que ustedes plantean es menos intenso que la capacidad de uso de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Por eso, en la metodología del INAP, que es la que vamos a utilizar, ustedes se van a encontrar con 7 categorías de uso, de acuerdo a la capacidad. Entonces, ahí ustedes tienen que venir y siempre ir viendo que la mayor siempre va a ser agricultura sin limitaciones y la menor, la forestal de protección. Entonces, ustedes siempre tienen que ir viendo quién tiene mayor intensidad y quién es menos intensa. Espero que ya estén empezando a leer la metodología esta para que se les haga mucho más fácil entender. O refrescar un poco de lo que vieron ustedes en su curso de cartografía. Bueno, entonces acá, cuando hablamos nosotros de este subuso, debemos de recordar que es permitido y deseable. En otras palabras, cuando ustedes hacen esta categoría de subuso, quiere decir que incluso están siendo más amigables con el ambiente, están degradando en menor medida los recursos, principalmente el recurso suelo y agua. Lo que tenemos que evitar es caer en esta categoría, la categoría de sobreuso. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros el uso que le estamos realizando a esa unidad es mayor o más intenso de lo que puede soportar esa unidad. Y por eso nos dicen que nosotros no debemos de caer en esto. Estos usos no son permitidos. Ejemplo, ustedes determinan que su unidad de tierra, de acuerdo a las características de pendiente, profundidad, drenaje y pedregosidad, tiene una capacidad de uso, específicamente, volvemos a caer con agroforestería con cultivos anuales. Pero resulta que el uso que le están dando es agricultura sin limitaciones. O sea que ustedes ven que están produciendo ahí maíz, están produciendo alguna hortaliza, tomate, pepino, chile pimiento, y resulta que ese uso es mayor al que puede soportar. Entonces aquí nosotros estamos dando un sobreuso porque estamos degradando más de lo que pueda soportar nuestra unidad. Entonces, esta es la categoría cuando nosotros hablamos en función de la intensidad de uso. ¿Sí? No solo es el grado de intervención que está haciendo el ser humano, sino que nosotros comparamos esta intensidad en función al uso que se le está dando con respecto a su capacidad de uso. Por eso les decía que de una forma más sencilla es la intensidad de uso, la podemos definir como la relación del uso que se le da a la unidad de tierra con respecto a la capacidad de uso, y tenemos 3 categorías: uso correcto, subuso y sobreuso. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a ello. Ingeniero, ¿podría repetir lo que acaba de decir? No. Bueno, les indicaba que de manera general la intensidad de uso, más que el grado de intervención, nosotros lo podemos interpretar como la relación que hay entre el uso que le estamos dando a una unidad de tierra con respecto a la capacidad de uso de la tierra. Y la capacidad de uso de la tierra decimos que es el grado de intensidad máximo que pueda soportar una unidad, o el uso más intensivo que pueda soportar una unidad de tierra.
Entonces, por eso ustedes ven siempre que tenemos uso con respecto a la capacidad de uso. Y tenemos estas tres categorías: uso correcto, subuso y sobreuso. Uso correcto y subuso son los permitidos, sobreuso es lo que no debemos permitir nosotros. Si miramos nosotros el mapa de intensidad de uso de la tierra de Guatemala en el año 2010, ustedes pueden ver rápidamente algunos valores ahí, solo para que ustedes lo tomen en consideración, que el 28% del territorio estaba siendo subutilizado. El 46% aproximadamente estaba en un uso correcto. Y para el 2010, aproximadamente el 25% estaba en sobreuso. Esos son datos del 2010. Si nosotros seguimos viendo algunos mapas y empezamos a ver la relación entre intensidad de uso y otros factores, por ejemplo, ustedes pueden ver este mapa, ¿sí?, del año 2016, de la relación entre la intensidad de uso y los granos básicos. Entonces ustedes pueden ver, miren, ya nosotros podemos ver que ya ese porcentaje que mirábamos acá posiblemente vaya aumentando. Vean, entonces tenemos una gran cantidad de área y también se hace una relación entre el sobreuso, como les indicaba, y la relación entre la pobreza. ¿Por qué? Porque miramos que muchas de las áreas generalmente tienen poca vocación agrícola, como ya lo mencionamos anteriormente. Solo el 12% del territorio tiene vocación agrícola. Pero veamos el siguiente mapa para explicarles un poco mejor. Si miramos esta relación entre la pobreza y el sobreuso del territorio, ¿pueden ustedes indicarme cuáles son los territorios donde se tiene más sobreuso? Alta Verapaz. Tienen ustedes ahí Alta Verapaz. Muy bien. Está Huehuetenango también. San Marcos. Tenemos San Marcos, pero San Marcos está un poco más bajo en comparación a estos de acá. Quiché está todo. Está en Quiché. Santa Sí. Rosa. Entonces ustedes pueden ir viendo rápidamente ahí que tenemos a Alta Verapaz, tenemos a Sololá, tenemos Totonicapán, tenemos Quiché, Huehuetenango y Chiquimula. Ustedes se dan cuenta, esos son los que tienen mayor sobreuso y que tienen en cierta relación en función a la pobreza. Y era lo que les indicaba, que esto lo podemos visualizar nosotros, porque si empezamos a considerar el tema geográfico, ustedes también se van a encontrar que estas áreas, pues lógicamente tienen mayores pendientes y también son áreas que tienen menos vocación agrícola. Por eso es que, en cierta manera, es muy fácil ver esa relación entre estas áreas y el sobreuso que le dan. Además de que recuérdense que acá pues tenemos bastante población asentada y lógicamente pues eso hace que también los niveles de pobreza sean un poco más altos. Pero de manera general, resumiendo, recordemos estos elementos. Intensidad de uso de la tierra es una relación entre el uso y su capacidad de uso. Y tenemos una categoría de uso correcto, subuso y sobreuso. Y lo que debemos de evitar es el sobreuso. Entonces, cuando ustedes realicen su mapa de intensidad de uso,
Pues al hacer la comparación van a identificar áreas que tengan sobreuso y sobre ellas es de que ustedes deben de plantear algunas alternativas para reducir esa problemática, principalmente. Bueno, cuando nosotros hablamos del uso potencial, pues sencillamente es el uso que puede ser igual o menos intensivo que la capacidad de uso. O sea que el uso potencial generalmente está relacionado con estas dos categorías, uso correcto, subuso, y que está relacionado específicamente también con las aptitudes de uso. ¿Qué tanto se puede adaptar el uso que yo quiera realizar en una determinada área? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos nosotros del uso potencial, ¿sí? Son las categorías de uso que son iguales o menos intensivas que la capacidad de uso que definimos. Y aquí ya empiezan a considerar algunos elementos. Si se dan cuenta, vean, aquí ya toman en cuenta lo económico, lo social, lo cultural, lo político, ambiental, etcétera. Entonces acá vemos nosotros que ya cuando hablamos del uso potencial ya también estamos considerando las aptitudes y también entra dentro de lo que conocemos como la evaluación de tierra, porque incluye esos elementos, lo social, lo económico y lo ambiental. Aquí agregan lo cultural, lo político, entre otros. Entonces, cuando hablamos de capacidad, de intensidad y de uso potencial, pues todo nos habla de que se necesita una capacidad de uso. Bueno, entonces, ¿cómo categorizamos o cómo nosotros establecemos esa capacidad de uso? Es lo que nosotros comúnmente pues hacemos una clasificación de tierras por capacidad de uso. Y aquí nos dice que es un agrupamiento que se hace principalmente para fines agrícolas y comienza con la distinción de las unidades de mapeo, ¿sí? Estas unidades de mapeo son áreas con características biofísicas de manejo similares. O sea, nosotros empezamos a ver en qué áreas tenemos un manejo similar y nosotros eso es lo primero que vamos a caracterizar. Vamos a definir nuestras unidades de mapeo, porque sobre ello vamos a establecer cuál es la capacidad de uso en cada unidad de mapeo. Ahora, algo que ustedes deben de considerar y tener en claro es que existe una diversidad de metodologías que ustedes pueden utilizar. Entonces, la clasificación de tierras va a estar en función de la metodología que ustedes estén implementando. En una metodología, posiblemente, de acuerdo a los valores de pendiente y profundidad efectiva que utilicen, puede que diga, mire, es un sistema silvopastoril, pero en otra metodología posiblemente haya una pequeña variación y diga que es un sistema agroforestal. Y así podemos ir viendo. Cada metodología tiene su propia categorización de uso que nosotros podemos darle. Entonces es importante que ustedes tengan claro ese aspecto. Acá, en función del curso, pues recuérdense que vamos a estar utilizando la metodología del INAH. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Ingeniero, ¿Sí? ¿podría volver a repetir lo de clasificación de tierras por ejemplo, para ser claro? Bueno, les indicaba que cuando hablamos nosotros de clasificación de tierras por capacidad de uso de la tierra, ¿sí? Esto consiste en pequeños agrupamientos donde nosotros hacemos ciertas interpretaciones, ¿sí? Pero les indicaba que dichos agrupamientos empiezan con que nosotros establezcamos unidades de mapeo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros empezamos a establecer áreas que tengan características biofísicas con manejo similar.
O sea, que ustedes empiezan a hacer ciertas unidades de mapeo y dicen, mire, este es el área que tiene tanta pendiente, tanta profundidad, tiene tal zona de vida, o tiene un mismo riego, por ejemplo, y aquí producimos café. Entonces ustedes ahí delimitan café. Adelantito tienen un poco de banano, entonces ya es otro uso que le están dando a ustedes y ya delimitan esa unidad de mapeo. Entonces ustedes empiezan a delimitar esas unidades de mapeo para poder determinar la capacidad de uso. Ahora, les indicaba que esa clasificación que nosotros hagamos o cómo nosotros determinemos la capacidad de uso está en función de la metodología que nosotros utilicemos, ¿sí? Me imagino que en algún momento ya les mencionaron que la metodología del INAH pues toma elementos de la metodología de clasificación de tierras elaborada por USDA, pero también utiliza algunos elementos de una metodología desarrollada por TC Shen. Entonces, estas dos metodologías nos sirven de base para que nosotros pues establezcamos la metodología del INAH. Y así podemos ir viendo que El Salvador tiene su propia metodología, Honduras utiliza otra metodología, Costa Rica utiliza otra metodología, la FAO tiene su propia metodología. Entonces, de acuerdo a donde ustedes estén elaborando o si ustedes van a utilizar la metodología en sus unidades productivas, pueden utilizar la metodología del INAH. Al menos que ustedes estén trabajando en el extranjero, pues se van a encontrar con otras metodologías. O si están trabajando con alguna ONG, posiblemente la entidad que los esté financiando puede decir, mire, yo necesito que realice la clasificación con la metodología de USDA o que utilice la metodología de la FAO. Entonces, así es como generalmente se trabajan algunos proyectos, pero de manera general, lo que interesa es que, de acuerdo a la metodología que ustedes estén utilizando, así va a ser la clasificación de las unidades de tierra en función a la capacidad de uso. ¿Estamos? Ingeniero. Bueno, entonces, algunos objetivos de por qué establecer la capacidad de uso de la tierra. Aunque ya lo mencionamos en la unidad 1, dentro de las fases que lleva el proceso de planeación, que nosotros debemos de determinar la capacidad de uso de la tierra, pues nosotros vemos que generalmente hay algunos objetivos por los cuales nosotros también establecemos, no solo como un proceso de planeación, sino que también nos ayuda a visualizar algunos elementos al momento que nosotros pues establezcamos la visión o las actividades que vamos a ejecutar en el futuro. Por ejemplo, cuando nosotros establecemos la capacidad de uso, algunos objetivos también van en función a que nosotros podamos controlar el proceso de erosión, ¿sí?, que es la pérdida del suelo. Ya indicamos anteriormente que Guatemala tiene aproximadamente una pérdida de suelo de 149 millones de toneladas métricas al año. Nos ayuda a tener una mayor productividad, que cuando hablamos nosotros de productividad, ¿qué se les viene a la mente? ¿Será lo mismo productividad que producción? ¿Qué dicen ustedes? Ingeniero, una pregunta. Coméntame. ¿Qué había dicho acerca de cuánto era la pérdida que se da en Guatemala? Sí, les indicaba que más o menos en Guatemala se pierden alrededor de 149 millones de toneladas métricas de suelo al año. Y ahora les preguntaba, pues,
Acá nos dice que uno de los objetivos es tener mayor productividad. Entonces, ¿qué es productividad? Ingeniero, Coméntame. productividad puede ser lo de la eficiencia, ya puede ser alta o baja. En cambio, producción es como que lo que estamos sacando en sí. Correcto. Recuérdense que producción, como dicen ustedes, es lo que nosotros, pues generalmente tenemos un rendimiento por una unidad de área determinada. Por eso es que ustedes dicen, bueno, toneladas por hectárea o tantos kilos por cuerda. Entonces, eso es producción, pero cuando hablamos de productividad, lo que nosotros estamos haciendo es una relación entre la cantidad de lo que producimos con respecto a los recursos que nosotros utilizamos. Entonces, acá, ¿qué quiere decir con mayor productividad? Que nosotros produzcamos más, pero con menos recursos. Entonces, eso es lo que busca la capacidad también de uso de la tierra. Orientar los procesos de colonización. Sí, debemos de recordar que lógicamente las áreas que tengan mayor profundidad efectiva son áreas que están un poco más destinadas a que nosotros podamos producir ahí nuestros alimentos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las colonias o los asentamientos deberían de estar orientados específicamente a áreas con pedregosidad y poca profundidad efectiva. O sea que ahí también ya nos está dando. Y por eso es que nos orienta a los procesos de colonización. También el hecho de establecer la capacidad de uso de la tierra busca, ¿sí?, que podamos nosotros establecer el diseño de medidas de manejo. Acá lo que nos indica es en algún momento si hay que plantear elaboración de drenajes o establecer algunas prácticas de conservación. También nos lo dice el hecho de que nosotros establezcamos la capacidad de uso. Como siempre, y todo va de la mano con los procesos de investigación y también el hecho de que establezcamos la capacidad de uso, como ya se dieron cuenta ustedes, siempre nos va a llevar a que nosotros pues tomemos decisiones, pero decisiones que sean evaluadas, que hayan sido evaluadas. ¿Se recuerdan que ustedes tienen que hacer la evaluación de algunas alternativas? Pues recuérdense que esas van de la mano con la capacidad de uso. Por eso nos dice que también pues busca aportarnos en la toma de decisiones. Entonces, esos son los objetivos de establecer la capacidad de uso de la tierra. Acá nos hacen algunos puntos que reflexionemos. Que el uso actual de la tierra puede influir en la capacidad de uso, como vimos nosotros la relación entre la intensidad, entre el uso y la capacidad, pero que también nos indica que cuando nosotros utilizamos un adecuado nivel tecnológico, se puede modificar la capacidad de uso. Y un claro ejemplo son los invernaderos. Si ustedes determinan que su capacidad de uso es agroforestería o bosque, si nosotros pues tenemos el acceso a este nivel tecnológico de usar invernaderos, ¿será que no podemos utilizarlo como agricultura sin limitaciones si tenemos un invernadero con tecnología de hidroponía? ¿Qué piensan ustedes? Que sí. Que sí podemos, ¿va? Entonces ahí en algún momento los niveles o los paquetes tecnológicos también pueden ir modificando la capacidad de uso. Entonces ahí se refiere en este aspecto. Entonces recordemos que con el avance del tiempo y el avance de la tecnología, en algún momento estas metodologías de clasificación pues se van a ir quedando un poco rezagadas. Y por eso es que también entran otros elementos que nosotros debemos de ir considerando al momento de estar estableciendo nuestros procesos de planificación. Un elemento mucho más avanzado que quedarnos solo con la capacidad o determinar la capacidad de uso
es la evaluación de tierras. Porque como indicaba anteriormente, esto ya engloba de una manera más global todas las características. ¿Se recuerdan que definimos qué era tierra? El conjunto de factores biofísicos y socioeconómicos. Bueno, entonces la evaluación de tierra incluye eso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos identificar cuáles son los probables usos de la tierra, que eso está en relación con la aptitud de uso, y lógicamente hacer una comparación en función al aspecto económico, ¿ah? Comparar quién va a tener mayor rendimiento, quién va a tener mayor ganancia, mayor rentabilidad, siempre y cuando cumplamos con que sea un proceso o un proyecto sostenible. Algo que deben de... ¿Sí? ¿Podría dar un ejemplo de eso, de evaluación de tierras, por favor? Sí, les indicaba que ya, por ejemplo, aquí tienen ustedes un esquema de la evaluación de tierras de la FAO. De manera general, como les indicaba, esta evaluación no determina por sí misma los cambios que ustedes van a adaptar en el uso de la tierra, sino que nos facilita la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Como ustedes ven acá, nos dice que interpreta tanto el clima, el suelo, algunos otros elementos biofísicos y aspectos socioeconómicos. O sea, ¿cuánta población hay? ¿A qué se dedica? ¿Será que tendrán los recursos para comprarnos lo que nosotros vayamos a producir? Entonces acá ven ustedes ese esquema. Se hace el levantado, determinan ustedes la capacidad de uso. En la evaluación de tierras determinan ustedes, bueno, qué está demandando la población. En función de sus ingresos, ustedes pueden establecer cuánto es lo que pueden pagarle por su producto. Entonces, la evaluación de tierras, eso es lo que engloba, que ustedes tengan todos los elementos, ¿sí? Pero, de manera general, lo que busca es que sea sostenible, les indicaba en su momento, que el sistema que ustedes vayan a establecer, el uso sea biofísicamente apropiado. O sea, esta parte, no estemos degradando de más nuestros recursos. Que sea socialmente aceptable, o sea, que la población que está cercana no tenga ningún inconveniente con el uso que nosotros le vamos a dar y que sea económicamente viable. Entonces, de manera general, lo que hace esta evaluación de tierras es establecer un proceso sostenible. ¿Sí? Ejemplo podría ser las hidroeléctricas, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de las hidroeléctricas? Entonces, generalmente, posiblemente, cumpla con aspectos biofísicos. Hay un tema ahí con las hidroeléctricas que creo que el problema que se da es que después de un año ya no le dan mantenimiento o limpieza a un aspecto dentro del proceso de funcionamiento y eso es lo que en algún momento indican que puede ir generando cierta contaminación en el agua. O sea, no tengo muy claro ese tema del proceso del funcionamiento. Pero las teorías es de que como no le dan mantenimiento, puede contaminar el agua. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, al inicio puede ser biofísicamente aceptable, ¿sí? O apropiado. Pero ¿qué pasa socialmente? ¿Será aceptado socialmente de acuerdo a donde lo hayan establecido? En algunos casos sí, en otros no. En algunos casos sí, en algunos no, porque sí determinan el caudal y saben cuánto es lo que debe de llegar a la comunidad y cuánto es lo que debe de quedar o hacer uso la hidroeléctrica. Entonces, acá lo que busca es que todo sea, en este caso, que sea socialmente aceptable. O sea, que en las comunidades en realidad cercanas a donde tenemos nuestro proyecto estén conscientes y que estén satisfechas de qué es lo que se va a producir, cómo se va a producir y que no los estén afectando a ellos. Y lógicamente la otra parte es la económica, que sea viable.
Entonces ahí ustedes pueden decir, bueno, en algunos casos la hidroeléctrica sí cumple. Es biofísicamente apropiada, socialmente aceptable y económicamente viable. En otros posiblemente solo cumpla 2 de los 3, pero cuando solo cumple 2 de los 3 ya no es sostenible. Entonces ustedes tienen que buscar que estos 3 elementos sean cumplidos para que digamos que nuestro proyecto es sostenible. Que eso es lo que vamos a ir buscando. ¿Sí? ¿Cuáles son los 3 que usted dijo entonces que tiene que cumplir? Estos 3 elementos les indicaba. Nosotros buscamos que nuestros usos que nosotros vayamos a definir sean biofísicamente apropiados. Que sea socialmente aceptable. Todo esto aparte. Y que sea económicamente viable. Esos son los 3 elementos que se deben de cumplir, que si se dan cuenta, está en función de la definición de tierra, el conjunto de factores biofísicos y socioeconómicos. Ingeniero, disculpe, yo tengo una duda con la diapositiva anterior a la que estábamos viendo. Contame. Ahí menciona sobre que se puede mejorar en la capacidad de uso de la tierra según el uso actual que se le está dando. Entonces, usted mencionó que existe el subuso, que es como que no estamos aprovechando al máximo la capacidad de uso de la tierra. Entonces, si estamos dando un subuso, la tierra puede ser que mejore la capacidad. No sé si me entendió. Bueno, no te capté muy bien. O sea, la pregunta es que si le estamos dando un subuso a la tierra, podemos hacer de que ésta mejore su capacidad de uso. Bueno, no, va a depender de a qué te estés refiriendo. Recordemos que la capacidad de uso va a estar definida por 4 factores. Principalmente la profundidad efectiva del suelo y tu pendiente. Eso te dan la capacidad de uso inicial y luego mira si hay algunos factores modificadores como el drenaje y la pedregosidad. ¿Sí? Con ellos determinar la capacidad de uso. Ahora, que el uso que le estés dando, o sea, la intensidad de uso que le estés dando está en la categoría de subuso, lo que estás haciendo es ir degradando en menor medida los recursos. Lógicamente, con el paso del tiempo, pues posiblemente vayas generando un poco más de suelo fértil en determinado momento, pero si te preguntara más o menos cuánto es el proceso de formación del suelo fértil, te vas a dar cuenta que es demasiado tiempo para ir aumentando, ¿sí? De categoría de capacidad de uso. Entonces no está tanto la relación en ese aspecto de que vas a ir mejorando la capacidad de uso. No, sino lo que estás haciendo es ir degradando en menor medida los recursos. Ahora, el hecho de que hagas tu evaluación de tierra es que hiciste la evaluación de varias alternativas y el hecho de estar haciendo un uso, en este caso una intensidad de uso de subuso de menor categoría al uso que pueda soportar, o sea, lo que estás haciendo es que el proyecto cumple con esos 3 elementos que estábamos indicando. Biofísicamente apropiado, sí, porque estás degradando en menor intensidad tus recursos. Y encontraste que ese proyecto pues te está haciendo rentable y es socialmente aceptable. Entonces, así es como haces esa evaluación. Gracias, ingeniero. ¿Estamos? Y vos tocas con frutales. Bueno, solo para terminar, en algunos elementos que ustedes deben de considerar, pues siempre recuérdense que hay algunos aspectos
de suelo que ustedes deben determinar. Ya vieron que nosotros tenemos que medir pendiente, tenemos que medir profundidad efectiva, pero está la materia orgánica, la conductividad eléctrica, qué tipo de textura tenemos, qué tipo de estructura, para que nosotros pues vayamos teniendo un mejor panorama de todo lo que son los componentes biofísicos. Ya hablamos de pendiente, la elevación, las zonas de vida, precipitación, temperatura, velocidad, dirección, evapotranspiración, etcétera, incluso los aspectos de erosión. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Claro, Inge. Bueno, entonces nos vamos a quedar por acá. Lo único que quiero recordarles a ustedes es que traten de revisar la plataforma Teams. Espero que ya todos estén agregados a la plataforma y ahí tienen ustedes pues ya varios archivos